Queridos hermanos, las lecturas para este fin de semana tiene, como hemos visto, como protagonistas a estas dos viudas famosas. Los ciudadanos más vulnerables en la antigüedad eran precisamente mujeres como ellas, viudas. Y lamentablemente en aquel tiempo no existían sistemas sociales desarrollados como los tenemos hoy día, el welfare, seguro social, beneficios de todo ese tipo, y tampoco existían entidades benéficas dirigidas para la asistencia de estas mujeres. De hecho, si las viudas no eran parte de una familia extensa, numerosa, que fueran capaces de tener un beneficio de apoyo económico, estas mujeres quedaban completamente abandonadas. Pero Dios no se olvida de las mujeres como ellas. Ni de ellas ni de los huérfanos, como dice el Salmo de hoy, que es Él el que sustenta al huérfano y a la viuda. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mismo conoce a la viuda de viudas, su madre. Y no sabemos cuándo fue que murió José. Sin embargo, Dios, encargado de Dios en el Hijo, vemos cómo María fue sustentada por la provisión de Dios. Hoy día somos bien agraciados y en los Estados Unidos los sobrevivientes, incluyendo las viudas, que representan más o menos 6 millones de personas, reciben casi 7 billones de dólares en beneficios de seguro social mensuales. Estas son las estadísticas de solamente el mes de junio de este año. O sea que por lo menos hay un tipo de sustento para estas personas que están pasando por estas crisis. De hecho, una tercera parte de las mujeres viudas en este país tienen menos de 60 años. La mitad de las mujeres viudas tienen menos de 65 años. Y hoy día, a pesar de estos beneficios, cuando el esposo muere, para muchas viudas, la ruta hacia la pobreza apenas comienza. Dicen las estadísticas que una tercera parte de las viudas de más de 75 años de edad están recibiendo $890 mensuales. Esto le puede pasar a cualquier hermano. En caso de gente famosa lo vemos en Celine Dion, que perdió a su marido. La reportera Katie Couric también. Mi gran amigo, el diácono Manny García, perdió a su yerno recientemente. Dejó a Amy con 3 hijos. Y Richie tenía 31 años. Esto le puede pasar a cualquiera. En la primera lectura vemos hoy desarrollarse uno de los principios bíblicos más fundamentales. Y es que esta viuda de Sarepta y su hijo se encuentran en una situación precaria debido a la abominación, a las actitudes y cómo el rey Ahab y Jezabel, el rey de Israel, se han apartado de Dios y Dios envía una sequía sobre la tierra y esta mujer está pagando las consecuencias de esa falta de lealtad al Dios de Israel y se encuentra en esta situación. No sabemos cuánto tiempo esta mujer lleva de viuda, lo que sí sabemos es que se le habían agotado todos sus recursos. Sabemos que era una mujer de fe, pero la realidad es que ella había perdido toda su esperanza, que hasta dice, voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, no los comeremos y moriremos. El desespero le tenía puestos sus ojos en la tinaja y el cántaro, y no en Dios. Su enfoque era recoger la leña, pero lo hermoso de todo esto, hermano, es que Dios extiende su misericordia a todos, y utiliza los momentos de más oscuridad y de más abandono, y de más pesimismo, de más vulnerabilidad, de más frustración y desesperación en nuestras vidas para darnos una visita. Muchos aquí saben de lo que yo estoy hablando. En el momento de más depresión, cuando más solo te sientes, Dios derrama su gracia y envía a alguien, una llamada telefónica, alguien, they reach out to you. Conmigo lo han hecho. Esto no se trata de ser llaneros solitarios, de super cristianos. En un momento dado nosotros vamos a estar vulnerables, pero Dios no se olvida de nosotros. En medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra pobreza, Dios viene para sustentarnos y darnos de su provisión.
Gloria a Dios. Por el contrario, cuando tenemos recursos y estamos cómodos y todos los biles están pagos, tenemos empleo, los hijos están haciendo bien, como que no nos interesamos por Dios con la misma intensidad que cuando viene una crisis o una calamidad a nosotros. Mientras nos sentimos poderosos, el ego está corriendo en la ola del entusiasmo y del gozo, como que mantenemos a Dios a cierta distancia, porque decimos confiadamente, lo tenemos todo bajo control. Lo tenemos todo bajo control. Pero cuando se ponen las cosas mal y tocamos fondo, ahí es cuando estamos más abiertos, cuando estamos más perceptibles, cuando nuestro corazón está un poco más dócil y más reverente y depende más de Dios. Esta escena de la viuda parece parte de una comedia. Cuando el profeta le dice, se atreve, tiene la osadía de pedirle agua. Y no solo le pide agua a esta pobre mujer, sino que le dice, hey, by the way, mientras me traes el agua, me preparas un panecito también. Esto nos recuerda a Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde también Dios, en esta ocasión encarnado, le pide agua a una mujer samaritana que se encontraba también, al igual que la viuda de Sarepta, en una situación de crisis y de desespero. ¿Por qué? Porque esta mujer era considerada como una ciudadana de segunda clase, una mujer impura, una mujer que tiene que ir a buscar agua al mediodía para que nadie la vea, una mujer que se había casado 5 veces y Jesús le dice, y el marido que tiene ahora tampoco es tuyo. Una mujer de mala reputación y de mala fama, y como quiera, el Dios encarnado Jesús va y la visita. Lo interesante del caso de esta viuda de Sarepta, hermano, es que inicialmente ella protesta, pero aún así accede y obedece en fe al profeta, reconociendo que había una promesa de sustento para ella y para su hijo. Yo me preguntaba, ¿qué enseñanza podemos sacarle a esto? Y hermano, es que cuando estamos ligados, cuando estamos en sintonía con Dios, cuando nuestro corazón está dispuesto a reconocer la providencia de Dios, entonces podemos dar y dar y dar y nunca nos va a faltar nada. Ahora, en el Evangelio, el tiempo apremia, en el Evangelio vemos una de las últimas escenas de Jesús en su vida pública y de un contraste intenso en donde Jesús elogia la generosidad de esta viuda y condena la pretensión religiosa de los escribas. Vemos desde el capítulo 11 de Marcos, vemos cómo los fariseos buscan la manera, la oportunidad para matar a Jesús. Y le han venido tendiendo preguntas y trampas semana tras semana, lo hemos visto en el Evangelio de Marcos. Pero Jesús los ha desenmascarado, los ha acusado en público de ser unos hipócritas y por eso les da una advertencia para que se cuiden de ellos. Estos hombres son, como yo les digo, pavos reales espirituales. Les gusta lucir sus ropajes y recibir la pleitesía de todo. Si hay alguna alusión personal, nos perdonan. Pero Jesús dice que estos hombres hasta devoran las casas de las viudas. En inglés lo dice más intenso, dice, they devour the houses of the widows. Se comen las casas de las viudas. Por aquí vemos cómo Dios utiliza a la gente más sencilla para darnos una lección de desprendimiento y de generosidad. Yo sé que aquí hay muchas personas que han hecho algo por alguien y nadie los ha reconocido en público, pero hermano, no te preocupes, porque Dios está observando. Y mira qué curioso que Jesús está recompensando a todas esas personas. A veces nadie se entera, pero Dios está mirando. Y ahora Jesús está en una parte del templo que le llaman la corte de las mujeres, un área de acceso controlado, como diríamos, es como el Fort Knox del templo, donde está el dinero. Y allí se colocaban 13 receptáculos de forma de trompeta de metal. Y el propósito de estas urnas era para echar unas ofrendas, unas donaciones. Originalmente estas ofrendas estaban
administradas por los levitas, y el propósito de estas ofrendas era para obras de caridad. Pero con el tiempo y la corrupción y el control de ese espíritu religioso manipulador, se convertiría en otro mecanismo de ingreso y de lucro económico para estos individuos. Los comentaristas dicen que la persona que estaba a cargo de estas urnas era la segunda persona de más importancia en todo el sistema espiritual de Israel después del sumo sacerdote. No se habían conformado con las ganancias mal obtenidas con la venta de los animales en los sacrificios del templo, sino también buscaban la manera de exprimir a las pobres viudas a como diera lugar. Esta viuda que vemos en el templo se supone que fuese una de las recipientes de esta ayuda benéfica, de estas donaciones. Pero aquí la vemos como ella viene con lo poquito que tenía. Dice, all her livelihood, todo lo que tenía para vivir. El griego es la palabra bion, que significa la vida. De ahí viene la palabra biología. Y esta mujer dio todo lo que tenía. Originalmente, hermanos, los rabinos, de una manera pedagógica, para ilustrarle al pueblo una de las cosas que la ley de Moisés requería, ellos se levantaban y ponían sus ofrendas en estos cofres. Pero con el tiempo, una vez más, vemos cómo la manipulación del hombre, esto se convirtió en un espectáculo religioso, en donde literalmente se sonaba un pito para dejarle saber a los congregados que mira, por ahí viene el rabino tal, a echar su ofrenda, vamos a estar atentos. Y venían los rabinos con todo aquel honor, con toda aquella pompa, con toda aquella ostentación. Y hermanos, no hay nada malo con eso. Jesús no tiene nada en contra de las personas que merecen honor. Lo que pasa es que estos hombres estaban utilizando estos mecanismos para cumplir sus ambiciones personales. Lo que buscaban era la fanfarria y la atención, y esta vida, por el contrario, no estaba buscando ni la atención ni los reconocimientos. Es más, no sabemos ni su nombre. Ella solamente echó 2 reales, que vienen representando más o menos como $2 en las monedas actuales. Esta mujer no sabemos si tenía hijos o había sido víctima de los abusos de poder. Lo que sí sabemos es que había sido víctima de los abusos de poder de estos líderes religiosos, y aún así se levanta y deposita sus monedas. Yo me imagino a Jesús utilizando este momento como una oportunidad pedagógica y para enseñarle a los discípulos. Dijo, hey muchachos, vengan acá, miren esa señora. Y esta mujer se levanta con una fe auténtica y legítima y ofrenda más que todos ellos, porque los valores del cielo no se parecen en nada a los valores terrenales. Yo me preguntaba si cuando nosotros vayamos a ofrendar el día de hoy, ahora que estamos en el stewardship season, ¿verdad, Father George? Yo me imagino, si nosotros fuésemos a estar pendientes al sonido de cada ofrenda de cada persona aquí, ¿cómo sonaría ese cofre? Digamos, mira, por ahí viene el hermano López. El hermano López tiene buen trabajo, vamos a ver cómo suena. Hermanos, si hay alguien que tiene excusas justificadas para no echar nada, es esta pobre viuda. Ella pudo haber dicho, este dinero que tengo es tan poco que no va a hacer ninguna diferencia. Esto de verdad que ni cuenta. También pudo decir, la gente a mi alrededor pueden poner por mí, yo no tengo dinero, yo no tengo con qué sobrevivir. Nadie se va a dar cuenta de lo poquito que voy a dar. Es más, esto sería una vergüenza pública para mí. Y sin embargo, la mujer se levantó, y 2000 años después de esta escena del Evangelio, estamos contando, recompensando la fe auténtica de esta viuda. ¿Qué nos podemos llevar nosotros de aquí hoy? Yo tengo 3 cositas y con esto cierro. Número 1, hermano, como dije anteriormente, Dios nos visita en momentos de angustia y de desesperación. Yo no sé cómo tú llegaste aquí hoy, pero posiblemente estás pasando por una crisis. Así sea enfermedad, de abandono, muerte de un familiar, perdiste un trabajo, yo no sé, pero estás en el lugar correcto. Y Dios en esta Eucaristía te va a ministrar a tu corazón y va a ser tu sustento y te va a recordar que no estás solo y no estás sola. Número 2, nuestras ofrendas no se miden por la cantidad
sino por el sacrificio. El Banco del Cielo no trabaja como los sistemas de bancos, de bancaria, aquí en la tierra. Estas viudas nos han ayudado a nosotros a exhortarnos a los que tienen poco, pero a la misma vez están retando a los que tienen mucho para responder sin ninguna manipulación humana. Porque a veces desde acá del púlpito nosotros ponemos presiones y ponemos manipulaciones para ver si apelamos a la generosidad de la gente. Y hermano, nosotros no damos porque Dios no necesite nada. Nosotros damos porque somos hijos. Y lo que cuenta es la motivación, la intención. Y el dar es un acto de adoración. Y por último, Dios requiere fe de parte de nosotros. Estas mujeres se movieron en fe. Porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. En esta Eucaristía yo le pido al Señor que continúe derramando su gracia, su perdón, su provisión y que nos aumente la fe a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga.